y nosotros nos estamos quedando con una fe enferma. No se transmiten certezas. Muchas veces se tiene la impresión de que nosotros los curas, a mí lo he oído 1000 veces, cuando predicamos no decimos nada. Muy buenos días, 11 de abril del 2024. Hoy vamos a estar reaccionando de una manera especial a un video de un sacerdote que lo considero una persona muy honesta. Está haciendo un análisis de la actual fe. Ahora, siga con nosotros hasta el final para que lleguemos a una conclusión de mucha bendición. No te lo pierdas. Bienvenidos de vuelta, mi nombre es José Rodríguez y estás a través de YouTube. En tu plataforma está establecido. La firme intención que tenemos a través de este canal es exponer la verdad que está establecida en las Sagradas Escrituras, porque ciertamente la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahora vamos a nuestro video reacción de este sacerdote que da un análisis tremendo donde conceptualiza que la fe actual está enferma debido a circunstancias que lo vamos a analizar y vamos a reaccionar a través de cada comentario que haga este sacerdote, que a mi parecer es muy honesto. Ahora bien, ¿qué está pasando con la fe? Yo diría que hay una enfermedad de la fe que se llama fideísmo. ¿Qué es fideísmo? Fideísmo es creer, pero sin razones, al margen de la razón. Y esto es un fideísmo que tiene unas raíces concretas. Dice este caballero que, para su parecer, la fe tiene una enfermedad. La fe está enferma. Y parte de esa enfermedad se llama el fideísmo. El fideísmo es cuando se tiene una fe ciega, no amparada en nada, no amparada en la razón, y ciegamente se sigue a un Dios que realmente no se conoce. Eso es el fideísmo, cuando la razón en las Sagradas Escrituras no tiene nada que ver con el sustento que soporta la fe. Y dice este sacerdote, en un acto de mucho análisis, de mucha honestidad, que la fe actual está enferma con el fideísmo, ciega. Una fe ciega que no está sustentada ni argumentada en razones ni en palabras. Ahora, vamos a seguir escuchando, porque el sacerdote dice que parte de ese fideísmo tiene raíz en Lutero. Oído al tambor, vamos a seguir escuchando. Y esto es un fideísmo que tiene unas raíces concretas. Una de ellas es Lutero. Lutero dijo que el hombre está corrompido por el pecado original y por lo tanto también la razón. Y la razón no nos puede llevar a la verdad. Y él habla siempre de la experiencia de la fe, que para él sin duda es don de Dios, pero que humanamente se percibe simplemente como una experiencia. Dice este sacerdote que una de las raíces del fideísmo la ha concebido y proyectado Martín Lutero. Es posterior a Martín Lutero, cuando Martín Lutero dice que por el hombre estar bajo el pecado original, su razón está corrompida. Y como nosotros queremos aclarar, porque aclarando sale el día, aclarando amanece, y esto no es para polemizar con este sacerdote anciano, y mucho menos con aquellos que practican el catolicismo, pero se trata es de argumentar correctamente. Y lo primero que quiero que notemos es lo siguiente: ¿de dónde sale Martín Lutero? Martín Lutero sale del catolicismo. De manera que Martín Lutero no es parte de lo que nosotros consideramos, a mi parecer, la fe auténtica. De manera tal que Martín Lutero tiene un origen, y su origen es que él viene del catolicismo. Que él posteriormente se haya constituido en el némesis del catolicismo, cuando Palpatine lucha contra su enemigo, ya eso no es un asunto de la verdadera fe. Es un asunto interno, porque del catolicismo ha emergido Martín Lutero y todas sus protestas. Ahora, aclarando sale el día, aclarando amanece. Porque aquí quiero también que notemos lo siguiente. De hecho, Martín Lutero, en la apreciación que da el sacerdote, diciendo que por el hombre haber caído
en el pecado original tiene una razón corrompida, no tiene nada de descabellada esa idea, porque el hombre al perder esa comunión con Dios tiende a corromperse. Pero sigamos analizando nosotros muy bien lo que sigue diciendo este anciano sacerdote. De experiencia contra la razón genera un fideísmo que influye en toda la teología protestante, la cual después influye en la católica. Un Bullman influye en muchos católicos, un Calvart influye en muchos católicos. Calvart llegó a decir, el que acepte la analogía del ser que se haga católico, es el anticristo. Mire lo que dice este anciano sacerdote, citando autoridades, dice que Martín Lutero enseña y proyecta el fideísmo, una fe que no va acorde a la razón. Y esa fe ha inundado a todo el protestantismo y se ha devuelto como arma hacia el catolicismo, donde autoridades, catedráticos dicen que todo aquello que se apegue a la razón es el anticristo. Vamos a hacer acá otra aclaratoria. ¿Es acaso la razón el anticristo? No. Definitivamente no podemos decir que la razón es el anticristo. Lo que sí podemos decir que cuando se conceptualiza a Dios, cuando se conceptualiza el plan divino netamente desde la razón humana, allí es donde están los elementos para que el anticristo gobierne. De manera que nosotros creemos que la razón nos da evidencia de Dios, pero una razón no amparada en la mera autoridad moral del hombre, sino sustentada y enmarcada en la bendita palabra del Señor. Una razón amparada en la bendita palabra del Señor. Y es que de hecho, el mismo catolicista, sus autoridades saben, cuando hubo aquel percance allá en Antioquía entre Jerónimo y Agustín. Agustín le dijo muy claramente a Jerónimo, toda la verdad de la iglesia verdadera debe estar amparada en la razón de las sagradas escrituras. Allí está una verdad. La verdad que la razón tiene que sustentarse en las sagradas escrituras. No podemos nosotros aislar la mera razón a las instituciones filosóficas. ¿Por qué? No es igual el razonamiento del protestante al razonamiento del catolicista o al razonamiento del islamista. Cada uno de ellos tiene una razón que está sustentada en una institución filosófica religiosa, de manera que tenemos que cuidarnos. Y entonces decimos, la razón no es el anticristo. Pero cuando nosotros conceptualizamos a Dios y su plan netamente desde la razón, sin el amparo de las Sagradas Escrituras, claro que es el camino expedito para que el anticristo tome control. No existe la metafísica, que es la que nos lleva a la trascendencia del alma humana o la trascendencia de Dios, y una cultura relativista como la que tenemos. Entonces esta fe, yo la percibo inmediatamente en muchas consecuencias. Por ejemplo, hoy en día, ahí están las pruebas de la existencia las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás. Bueno, ahí están, pero nadie hace un discernimiento de esas vías para ver si realmente podemos llegar a conocer a Dios con certeza, como decía el Vaticano I. Mire lo que dice este anciano sacerdote, que allí están las vías para conocer realmente a Dios, ya que él percibe que la fe hoy no conoce a Dios. Entonces dice, allí están las vías para conocer, las vías de San Tomás conforme al Vaticano I. Tomás de Aquino es un hombre que vivió en el siglo XII, 1222. Y él realmente analizando, él entonces constituyó 5 vías para conocer a Dios. Este caballero trajo a la palestra del catolicismo la filosofía aristotélica, ya que el mundo del entonces se regía
por la filosofía de Platón. Él es el que coloca y saca a la palestra la filosofía aristotélica para el entonces. Pero entonces, por muy buen deseo que tenga Tomás de Aquino, también este caballero, y sé que el Vaticano I y todas las autoridades del catolicismo los rige las buenas intenciones. Pero ¿por qué apelar a Tomás de Aquino? ¿Por qué apelar a Aristóteles si nosotros tenemos en la bendita Sagradas Escrituras una autoridad? Y aquí está un ejemplo de lo que es la razón, no amparada en lo que dice Tomás de Aquino, en lo que dice Aristóteles, sino la razón amparada en las Sagradas Escrituras. Mire usted el ejemplo, porque realmente hay una vía para conocer a Dios desde la razón, pero en las Sagradas Escrituras, porque dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos al texto sagrado, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La bendita palabra del Señor que establecida está. Razonemos en la naturaleza, amparado en el discernimiento que nos entrega las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos entrega una luz, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y amparados en esa luz es que nosotros debemos razonar, porque Tomás de Aquino seguramente tenía un buen corazón, pero el apóstol Pablo tenía la revelación de Jesucristo a través del Santo Espíritu, y es el documento sagrado del primer siglo. ¿Quién goza de más credibilidad y de más autoridad? ¿Tomás de Aquino con sus buenas intenciones o el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles? Hoy en día, ahí están las pruebas de la existencia las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás. Bueno, ahí están, pero nadie hace un discernimiento de esas vías para ver si realmente podemos llegar a conocer a Dios con certeza, como decía el Vaticano I, a partir de la razón humana. Y no se hace ese discernimiento, y entonces, pues hoy en día no se prueba la existencia de Dios en este mundo filosófico nuestro, y eso va matando la fe, va matando la fe. Yo, porque soy tonto, me he tenido que poner a estudiar todo ese tema. Dice entonces que la razón humana es la que debe discernir la existencia de Dios, y él recomienda el documento de Santo Tomás. Repito, sé que a este anciano sacerdote lo rige la buena voluntad, se nota honestidad, sinceridad y mucha seriedad amparada en el estudio que ha hecho de la fe catolicista. Pero vuelvo a la sindéresis y a la razón de las Sagradas Escrituras, porque tocando al mismo doctor del catolicismo, Agustín, dice que la razón debe estar sustentada en la bendita palabra del Señor, y es una declaración, una verdad a la cual me suscribo. Y es por eso que, amparado a la razón, quiero que vayamos a lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo a punto de marcharse de esta tierra, porque ya iba a ser entregado para su martirio y posterior asesinato. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. Oído el tambor. ¿Dónde nosotros podemos conocer a Dios? ¿Dónde podemos aprender de su carácter? ¿Dónde podemos nosotros conseguir información para ver exactamente y conocer de su personalidad y de su plan bendito de salvación? ¿Dónde nosotros podemos inquirir, hurgar para conocer el carácter, la personalidad, la humanidad de Jesucristo? ¿Dónde? Todos al unísono decimos: en la bendita
palabra de Dios. Es que allí está el sustento. Una razón que tiene que estar amparada en la bendita palabra de Dios, porque es la bendita palabra de Dios, el manual inspirado por el Santo Espíritu, la tesis del Santo Espíritu, para que nosotros conozcamos a nuestro Dios, para que nosotros conozcamos a nuestro Salvador y su plan bendito de redención, porque hurgando y estudiando las Sagradas Escrituras, podemos entender el plan de santificación, porque dice allí en el mismo capítulo de Juan 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la bendita palabra del Señor. Pero sigamos escuchando a este buen hombre, a un sacerdote que puedo notar en él mucha sinceridad, ya que habla de una enfermedad que hoy día está atravesando la fe. Y es amplio al decir que tanto el protestantismo como el catolicismo tienen la misma enfermedad. No hay diferencia entre los pueblos. Vamos a oír lo que dice el anciano. Certezas, y estaréis de acuerdo conmigo que nosotros los curas cuando predicamos, pues no transmitimos certezas a la gente. Miren ustedes, aquí están los milagros y resulta que el Islam, Mahoma siempre dice que no tiene poder de hacer milagros. Entonces, ¿por qué cree usted, señor Mahoma? Pues porque sí. Entendido. Y es una religión que margina totalmente la razón y nosotros nos estamos quedando con una fe enferma. No se transmiten certezas. Muchas veces se tiene la impresión de que nosotros los curas, a mí lo he oído 1000 veces, cuando predicamos no decimos nada. Me decía un sacerdote muy bueno, de una diócesis buena de España, me decía, no te hagas ilusiones, Ayes. En esta diócesis los curas jóvenes solamente saben decir que Dios es amor y en consecuencia pues nos tenemos que amar y no dicen más. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo la certeza, tenemos la certeza, dice el anciano, en un acto de profunda sinceridad. Por eso es que siento en él mucha honestidad. Siento que es un hombre que busca la verdad. Dice que se tiene la certeza delante de una predicación de un sacerdote, de un cura, capellán, líder catolicista, que no produce certeza. Se está hablando es de algo que no es la verdadera fe. No hay certitud. Se nota que no se está diciendo nada concreto con relación a Dios, sino que simplemente se dice, Dios es amor. Sabemos que Dios es amor y que es una doctrina maravillosa, pero el anciano dice que es una fe incierta hoy día dentro del catolicismo. Y quiero ir más allá, porque esto trasciende a otra fe, tanto de evangélicos, protestantes, testigos, adventistas y de todos aquellos grupos religiosos que parten desde la dogma o principios implantados por instituciones filosóficas. Se predica un Dios no conocido. Se predica un Dios que no se tiene esencia de su existencia, que no se puede comprobar su carácter, su personalidad, su doctrina, su plan a través de las Sagradas Escrituras. Y aquí quiero hacer una conclusión de este video análisis y reacción. Número 1. Sí, reconocemos que hay una enfermedad dentro de la cristiandad a nivel terráqueo, en todos los grupos religiosos, en todos los grupos que practican fe en Jesucristo. Número 2. Reconocemos en sí que la razón humana no es el anticristo. El hombre tiene una necesidad muy profunda de Dios y en su yo intrínseco, allá en lo más profundo de su ser, hay una verdad, una necesidad, y eso clama, según Pascal, al Dios revelado, a Jesucristo. Ahora, así como decimos que no es la razón el anticristo, decimos que cuando se busca a Dios netamente desde la razón, se cae en sacrilegio, y es el camino expedito para que el anticristo reine. No se puede conceptualizar a Dios, su plan de salvación, no se puede conceptualizar a Jesucristo desde la razón netamente humana. ¿Por qué?
la razón humana está sujeta a instituciones filosóficas, religiosas y al capricho de hombres muy carismáticos. Debemos sustentar la razón en la bendita palabra del Señor. Cuando lo hacemos de esa manera, realmente tenemos a un Dios revelado, porque Dios nos ha dado capacidades cognitivas, pero cuando nosotros subyugamos esa capacidad cognitiva y la enmarcamos en la bendita palabra del Señor, tenemos lo que es la revelación del Santo Espíritu de Dios, que esa es la que nos hace verdaderamente libres. Y recuerden lo que dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Y al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Yo les amo en el Señor. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos para ustedes. Antes de despedir, quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, porque me permites, Padre, conversar con tu pueblo y compartir de tu bendita palabra. A cada oyente, Dios, bendice su vida, alcánzale con tu salvación. Si tiene algún problema, Señor, sé tu propicio conforme a tus riquezas en gloria y opera milagros en la vida de tus hijos e hijas conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús, Dios, amén. Dios les bendiga.